Ah, disculpa, sí, sí. Me vais a perdonar, es que, claro, es que quedarme sin opinar en esto pues me va a costar un poquito, ¿no? Comparto plenamente lo que han dicho mis compañeros, pero como señalaba el ministro Bolaños, es que su opinión no es exclusivamente suya, es una opinión de una parte importante de la sociedad y, por qué no decirlo también, de una parte muy importante, si no de la totalidad del Consejo de Ministros, ¿no? Yo creo que aquí gravita una pregunta de cuya respuesta depende en mucho nuestra propia democracia, ¿no? En una democracia sana, los espacios de impunidad no pueden existir, ni deben existir. Y eso significa que los cargos públicos, sin distinción, y sus familiares están sometidos a la acción de la justicia y al imperio de la ley. Faltaría más, ¿no? Pero entenderán ustedes que tan importante como eso, no sé si más, es que ni los cargos públicos ni sus familiares sean perturbados o perseguidos como consecuencia de ser cargos públicos o de ser familiares de cargos públicos. Y esa es la pregunta que yo creo que hay que responderse hoy en nuestro país. ¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad? ¿O estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente? Porque de la respuesta de esa pregunta depende en buena medida el presente y el futuro de nuestra democracia. Yo no voy a decirles cuál es mi respuesta a esta pregunta, aunque probablemente ustedes puedan deducir perfectamente lo que pienso. Pero sí creo que es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos, medios de comunicación, por supuesto, los órganos judiciales que tienen que resolver en vía de recurso las decisiones que estamos viendo. En fin, yo creo que es vital para nuestra democracia que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia, es decir, que persiguen la impunidad, o estamos ante decisiones judiciales que la debilitan? Esa para mí es la clave. Una pregunta muy concreta al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Cuando dice que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados apoyan esa opinión que tiene o esa crítica a un determinado juez, al juez Peinado, ¿a quién se refiere exactamente? ¿La asociación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, ya han hecho público un contundente comunicado, no precisamente en la línea en la que usted está diciendo? No sé si se refiere al resto de los jueces, a los asociados, o si ha podido hablar con todos para concretar si efectivamente la inmensa mayoría está de acuerdo con críticas concretas o lo que algunos consideran una intromisión en la independencia del Poder Judicial. Y otra pregunta muy concreta para el ministro Puente. Acaba de decir que hay causas judiciales que intentan violentar la acción democrática. Cuando eso lo haga una instancia superior, ¿podrá pensar lo mismo? Es decir, ¿eso se refiere a un juez en concreto o si eso es respaldado luego por otros jueces o otras instancias superiores, seguirá pensando lo mismo en este mismo caso? Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta. Pues mire, me refiero a la inmensa mayoría, la práctica totalidad de los jueces y magistrados con los que yo he hablado de esta instrucción, que me han manifestado su opinión bastante crítica con las resoluciones judiciales que se han ido adoptando en este procedimiento. Opinión bastante crítica que se ha visto posteriormente ratificada porque la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado multitud de resoluciones judiciales y ha revocado parcialmente también buena parte de ellos. Eso es lo que yo he tenido conocimiento. Por eso, cuando emito mi opinión, lo hago. Pero les invito a que hagan ustedes lo propio. Les invito a que ustedes también pregunten a jueces, a magistrados de este país cuál es su opinión sobre esta instrucción. Y estoy convencido de que no llegarán a una conclusión muy diferente a la que he llegado yo. Muy bien, yo he lanzado una pregunta en voz alta, no he hablado de ninguna causa concreta, cada uno puede entender lo que quiera, ¿no? Pero sí me sorprende la pregunta en los términos en los que se formula, porque dices, cuando haya una autoridad judicial superior que ratifique las decisiones del juez concreto, ¿pensarás lo mismo o pensará usted lo mismo? Pero ya sabemos que las va a ratificar la instancia superior concreta. Cuando llegue esa circunstancia, la valoraremos. Generalmente, a mí me gusta valorar
las decisiones en función de los elementos, digamos, que uno puede apreciar, ¿no? Yo me he leído ayer los 39 folios del auto. Fíjese que yo he ejercido el derecho 20 años como abogado, 20 años en tribunales, y a mí hay algunas cosas que me cuesta muchísimo entender, y soy jurista. Sigo sin entender, después de la lectura de los 39 folios, qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. No lo entiendo. Y si alguien que lo ha leído lo puede entender y me lo puede explicar, yo se lo agradezco. Fíjese que este asunto, si sigue el curso que el juez Peinado pretende imprimirle, acabará en un tribunal del jurado. No sé si el tribunal del jurado se va a enterar de lo que está en juego si los que hemos ejercido el derecho no somos capaces de entenderlo. No entiendo cuál es el ilícito en su comportamiento. No veo por ningún lado el ánimo de lucro. Nadie se ha preguntado a estas alturas en qué consiste el lucro que ha obtenido la señora Begoña Gómez de estas actividades, porque eso debería estar consignado en el auto. ¿Dónde está? No lo veo. En fin, podría decir tantas cosas. Una causa iniciada como consecuencia de una querella o denuncia de una organización política de extrema derecha, que además se inicia contraviniendo abiertamente la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que las causas no pueden abrirse exclusivamente a base de recortes de prensa. Una asociación que reconoce, al poco de presentar la denuncia, que puede que haya bulos entre los hechos que se consignan en la denuncia. Una denuncia que expone una serie de hechos y de conductas que acaban teniendo muy poco que ver con el auto que pone fin al procedimiento, porque la asesora no existía cuando se presentó la denuncia y resulta que ahora es un elemento central. En fin, que se acaba, digamos, poniendo en marcha un procedimiento, vamos, si eso no es prospectivo, que baje Dios y lo vea. Es decir, que a uno le acaben juzgando por hechos que no estaban consignados en la denuncia ni se apuntaban. Claro, como eran recortes de prensa, pues en fin, no sé. Yo trato de valorar eso. Y luego los timings. No sé quién preguntaba antes esto de ¿piensan que tiene algo que ver las decisiones judiciales? Pues oiga, pero escojan ustedes el histórico. En fin, es que no hay viaje que no tenga su correspondiente resolución. Y si ya es Begoña Gómez la que va en el viaje, ahí ya está garantizado, ¿no? En fin, que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Es decir, yo libre medios a mí de calificar la actuación de un juez o de nadie en términos que me parece que son gravemente preocupantes si no hubiera una panoplia de elementos de prueba como para, como mínimo, cuestionar la apariencia de imparcialidad en la toma de decisiones. Es decir, las decisiones de un juez, y esto es algo que le preocupa muchísimo a todo el Poder Judicial, no solamente tienen que ser decisiones imparciales, independientes, sino que tienen que parecerlo. Y aquí, desde luego, ese afán por aparentar imparcialidad no ha existido en ningún caso. Hemos visto cosas insólitas. Esto de un juez que se traslada a la Moncloa a tomar declaración, que pide una tarima para estar por encima del señor Félix Bolaños, pues en fin, no sé si fue por encima del señor Félix Bolaños, que intenta procesar a un ministro, imputar a un ministro, y le dice, el órgano superior, le dice, es que no hay por dónde cogerlo. Es que eso lo dijo la Audiencia Provincial de Madrid. O no sé quién, ¿quién fue? El Supremo le dijo, hombre, ¿quiere usted imputar a este señor? Pues hombre, tendría usted que haber hecho al menos un mínimo esfuerzo que parece que no ha hecho. En fin, yo creo que el Gobierno no tiene por costumbre cuestionar las causas judiciales por sistema, ni el sistema judicial por sistema. Ahora, en este caso concreto, hombre, es que... En fin, yo creo que la propia carrera judicial, más allá de lo que expresen las asociaciones profesionales de la magistratura, de Francisco de Vitoria y tal, debería, a mi juicio, estar preocupada por la imagen de la justicia que generan este tipo de causas. Debería porque si lo que nosotros opinemos tiene importancia, pero lo que opine la sociedad lo tiene más aún. Y si a mí alguien pretende convencerme de que en la sociedad no se instala, a partir de este tipo de situaciones, la convicción de que hay una justicia que actúa en función del color político del justiciable, pues hombre, será que yo estoy viviendo no en otro país, sino en otro planeta. Creo que eso está ahí y que es terrible
para la justicia de nuestro país y, por tanto, para nuestra democracia. Así que, como digo antes, reitero la pregunta, reflexionemos si estos son causas que refuerzan o que debilitan nuestra democracia, porque creo que nuestra democracia es muy importante que la protejamos, muy importante, y que no permitamos, en fin, que nada la debilite por intereses espurios. ¿Qué tal, ministros? Muy buenas tardes. A la ministra portavoz, el Partido Popular ha venido de alguna forma a vincular la regularización y la carta del presidente de esta mañana a la ciudadanía con la decisión del juez Peinado ayer sobre su mujer, sobre Begoña Gómez. Decía la portavoz parlamentaria en redes sociales que esa regularización va en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles, también va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea o del Consejo de Estado, y todo por tapar la corrupción. No sé qué les parece y a qué achacan el cambio en el Partido Popular que llegó a votar a favor de la tramitación de la ILP sobre precisamente la regularización de inmigrantes. Y sobre el juez Peinado, me gustaría preguntarle al ministro de Justicia. La Asociación Profesional de la Magistratura ha calificado de inadmisibles sus palabras de ayer. No sé si las quiere matizar o rectificar o las sostiene. Y me gustaría preguntarle también el presidente del Gobierno ha evitado responder esta mañana desde China a la pregunta de si creen que las decisiones del juez Peinado no son casuales, que siempre se producen en un momento en el que hay un importante hito de la agenda internacional del presidente, si eso lo mantiene el Gobierno. Y ya, a modo de casi de anécdota o de curiosidad, me gustaría preguntarles cómo ha ido el primer Consejo de Ministros presidido por el nuevo vicepresidente, por Carlos Cuerpo. Gracias. Venga. Muy bien, pues gracias por su pregunta. Mire, respecto a la pregunta que me dirigía directamente, mis opiniones no son nuevas. Hoy las reitero, pero son unas opiniones, por cierto, absolutamente respetuosas en lo personal. No menciono a ninguna persona y lo que hacen es, en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino resoluciones judiciales. Y mi opinión, que insisto, es muy conocida, y ayer la di, hoy la reitero, es una opinión muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española, pero por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia. Afortunadamente, hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII. Y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho. Por eso quiero manifestar una vez más, también es una opinión muy conocida, quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores que, de hecho, en la práctica ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento. Por tanto, total confianza en la justicia en nuestro país, y así continuaremos. Mire, es incomprensible esa vinculación que quiere hacer el Partido Popular con la carta del presidente del Gobierno. El Partido Popular cuesta cada vez más seguirle y entenderle. Es el Partido Popular más desubicado de la historia. El Partido Popular tenía que elegir si estar al lado de la Iglesia Católica, de los sectores productivos, que día sí y día también pedían una medida como estas, o estar al lado de Vox. Y precisamente a eso, desde luego, atribuyo ese cambio, no solamente en política migratoria, sino en política en general del Partido Popular, que dio luz verde hace casi 2 años a esa iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Ese cambio se debe precisamente a esos pactos con la ultraderecha. Así que les recuerdo que fueron a Europa a intentar sacarnos los colores, y los que volvieron colorados fueron ellos, porque no solamente el Consejo de Estado ha avalado esta regularización extraordinaria, sino que también la propia Europa reconoce que forma parte de la decisión de la soberanía nacional de cada uno de los países. Y en relación a cómo se ha desarrollado el Consejo de Ministros, pues con total normalidad, fluidez y bueno, pues dentro de un ambiente absolutamente colaborativo de trabajo, como siempre. Gracias. Buenas tardes. A la ministra Sáez, ya se están colapsando las oficinas de transporte público de comunidades como Madrid, donde se expiden
los certificados de uso como vía para la regularización. ¿Qué puede hacer el Gobierno para aliviar esta situación? Al ministro Bolaños, más allá de su opinión, ¿le preocupa como ministro de Justicia que haya una parte de la Judicatura que considere inadmisible su opinión sobre el auto de procesamiento de la señora Begoña Gómez? Y al ministro Puente, hace poco ha manifestado su sorpresa porque no se hayan aceptado las llamadas que se hicieron al 112 en la investigación del accidente de Adamuz. Pero ¿en qué medida cree usted que esas llamadas podían contribuir a esclarecer las causas del siniestro? Gracias. Sí, vale. Vamos a ver, las llamadas al 112 no es una obsesión mía ni es un deseo mío. Lo han expresado las víctimas. La propia semana pasada, por escrito, las víctimas denunciaron públicamente que el servicio 112, el día del accidente de Adamuz, funcionó, o algunos integrantes del servicio funcionaron con lápiz y papel. Me parece una denuncia gravísima. Es decir, que lejos de ese día tan importante contar con sistemas, los sistemas habituales de apoyo tecnológicos con los que cuenta un servicio de este tipo, prácticamente tuvieron que hacerlo de manera rudimentaria. Dices, ¿esto puede servir para esclarecer la causa del accidente? No. Pero es que aquí hay una investigación del fallecimiento de personas cuya causa está aún por esclarecer. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra, y las víctimas lo señalan en su escrito, que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas. Quiero recordar que aquí hubo una polémica tremenda desde el primer día de que si Adif sabía o no, o Renfe sabía o no, que había 2 trenes y dónde estaban, etc. Bueno, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Había información ingente desde el minuto 1 del accidente de que había 2 trenes, de que no estaban en la misma localización, que había una distancia entre ellos, y además eso, con los sistemas de detección y geolocalización del 112, era perfectamente determinable. Se habla de que hay más de 200 llamadas por parte de las víctimas en esas horas, en esos minutos, a los servicios de emergencia. Lo que dicen las víctimas, y es algo que también hay que esclarecer, es si precisamente una negligencia del modo que sea en la prestación del servicio 112 pudo conducir a que hubiera personas que fallecieron como consecuencia de esa prestación de atención tardía, ¿no? Y eso, por tanto, tiene que ser esclarecido, porque llevamos camino de 3 meses ya desde que se produjo el accidente y sabemos muchas cosas que no sé si tienen, el tiempo lo dirá, mucha relevancia para la investigación. Sabemos que Adif sustituyó un carril a 1.500 metros del lugar del accidente, que se llevó cachos de carril que la propia Guardia Civil y la CIAF descartaron tras realizar sus inspecciones oculares. En fin, hemos estado tremendamente distraídos con eso, pero a mí esto en concreto, no a mí, a las víctimas también, me parece de una importancia capital. Saber qué pasó con los servicios del 112. Y también digo, hay un contraste tremendo, porque mientras el ministro y los miembros de su ministerio, ayer el presidente de Adif, hemos comparecido en innumerables ocasiones a dar explicaciones concretas y detalladas de cuál ha sido la actuación del ministerio en todo este asunto, está por la primera explicación de los responsables del servicio 112, fundamentalmente de Andalucía. Por la primera. Y yo creo que es hora de que empiecen a explicarse. No lo digo yo, insisto, lo dicen las propias víctimas. Sí, muy bien. Mire, yo creo que cuando uno ejerce su derecho fundamental a la libertad de expresión, lo ha de hacer en los términos que constitucionalmente se admiten, es decir, por supuesto, con absoluto respeto a las personas, pero ese derecho a la libertad de expresión sobre resoluciones judiciales es un derecho que no solo ejercemos y defendemos, sino que es un derecho reconocido por el Consejo General del Poder Judicial, por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, por la Comisión Europea, por las propias asociaciones profesionales y asociaciones judiciales. Es decir, claro que se puede opinar, evidentemente, en un sistema democrático, en nuestro derecho, claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales, como lo hago yo, con todo el respeto a las personas que las están llevando a cabo, pero calificando las resoluciones judiciales y la instrucción con la opinión que uno tiene y con argumentos jurídicos, con resoluciones pues que contienen manifestaciones
bueno, pues que son inciertas, que no se ajustan a derecho. Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. Y, por supuesto, que puedo opinar. Claro que puedo opinar. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor por el buen nombre y la reputación de la justicia en nuestro país. Y tendrá una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y por eso esa preocupación que yo expreso, y que, por cierto, es una preocupación de gran parte de la carrera judicial. Ustedes, que son periodistas, pueden preguntar a jueces y magistrados en nuestro país. Esa preocupación por resoluciones judiciales que afectan o pueden afectar al buen nombre de la justicia es una preocupación muy generalizada. Y yo, con todo el respeto y en el ejercicio de mi derecho, lo digo y lo manifiesto públicamente. Y miren, yo como portavoz del Gobierno también quiero decir algo. Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez. Es una mujer de una trayectoria personal y profesional intachable. Y desde luego enfrente hay un auto que a mis ojos de jurista, como jurista que soy, tiene trámites, párrafos, aspectos, desde luego que son inéditos, que van más allá de lo jurídico. Y evidentemente yo también confío y respeto la justicia, confío en que la justicia haga justicia, pero eso no es incompatible con criticar algunos procedimientos, afortunadamente los menos, que la desprestigian profundamente. Y en relación con la pregunta que me hacía concretamente en el procedimiento, mire, este procedimiento está diseñado para dar respuesta y estar a la altura de la esperanza y las ilusiones de miles de ciudadanos y ciudadanas, a pesar, concretamente, de la señora Ayuso. Si la señora Ayuso elige boicotear, no boicotea al Gobierno, boicotea a miles de ciudadanos, a sus derechos y a sus esperanzas por un futuro mejor en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al ministro de Justicia también, bueno, a quien considere oportuno responder, a las críticas de las asociaciones judiciales se ha sumado también ahora el Consejo General del Poder Judicial, que ha acordado por unanimidad ratificar que se deben respetar las decisiones judiciales. Es una respuesta a este cuestionamiento que hace el Gobierno de estas resoluciones que han comentado que les preocupan. En relación a esto, quería saber también si se plantea el Gobierno algún tipo de medida o creen que hay margen para iniciar algún tipo de movimiento para pedir que se investigue o que se persiga esta posible parcialidad del juez Peinado en esta causa, más allá de las quejas que ya ha planteado usted ante el Consejo General del Poder Judicial y que se están estudiando. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al mecanismo para resarcir a las víctimas de los abusos de la Iglesia, usted ha dicho que la Iglesia va a pagar, pero no sé si se plantea aún así el Gobierno la posibilidad de algún fondo estatal o alguna vía unilateral para estas indemnizaciones, teniendo en cuenta que hay casos ya, por ejemplo, en Irlanda, que la Iglesia se comprometió, se estableció que debía hacer frente a estas indemnizaciones y no se hizo cargo. Y luego, por otro lado, al ministro Puente quería preguntarle dos cuestiones. Saber si ya tienen a la persona elegida para estar al frente del organismo que va a investigar los accidentes, y luego sobre la denuncia que han presentado varias organizaciones contra CAF, contra la empresa CAF por sus obras de mantenimiento, de construcción del tranvía de Jerusalén, al considerar que está favoreciendo la ocupación en asentamientos ilegales. Si el Gobierno tiene previsto tomar algún tipo de medida contra esta empresa en términos de embargo o algo. Gracias. Respecto a esto último no le puedo contestar porque no tenemos una posición ni una decisión tomada. No tenemos todavía la persona que vamos a proponer para hacerse cargo de la autoridad. De hecho, vamos a promover una prórroga del plazo que nos habíamos dado
para intentar encontrar a esta persona. Ya le aseguro que en el contexto actual no es fácil. En un contexto en el que hay una investigación en marcha y cada día, desde que se produjo el accidente, la presión sobre la investigación o a veces desde la propia investigación es inmensa, pues encontrar a una persona que quiera hacerse cargo de esto no es fácil. Nos estamos encontrando con dificultades. Si le digo que estamos tratando de buscar un perfil eminentemente técnico por encima de cualquier otra consideración y indudablemente en el contexto actual nos gustaría que esta persona estuviera vinculada al ámbito ferroviario. Ya sabe que la autoridad tiene 3 ámbitos: marítimo, aéreo y terrestre, y dentro del terrestre el ferroviario, y nos gustaría que se hiciera cargo como presidente o presidenta de la autoridad independiente alguien del sector ferroviario. Por circunstancias obvias, ¿no? Pero no está resultando sencillo y por eso nos vamos a dotar de un mayor plazo para intentar dar con el perfil y la persona adecuada. Muy bien, pues mire, respecto a la pregunta que me formulaba a mí y tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial, yo presenté diferentes escritos denunciando irregularidades del señor Peinado y no lo hice público nunca. Y no lo hice público, ¿sabe por qué? Para dejar que trabajara con tranquilidad el Consejo General del Poder Judicial y por lealtad con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Sabe quién hizo público esas denuncias de irregularidades que yo presenté? El propio juez investigado. Por tanto, creo que esto es importante ponerlo de manifiesto, porque yo jamás he hecho público ninguna de las irregularidades que estoy denunciando a este señor ante el Consejo General del Poder Judicial. Hoy el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido y no sé si entre los temas que han tratado es que yo estas denuncias las presenté el 4 de junio de 2025. Casi 11 meses después se siguen investigando estas irregularidades. Irregularidades que constan por escrito o que están grabadas en un vídeo que ha visto toda España. Pues quizá el Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente que 11 meses después estas irregularidades que se están investigando pues deberían ir resolviéndose. Y respecto a la segunda pregunta que me formula, pues vuelvo también a la respuesta que le daba antes a un compañero suyo. Mire, la Iglesia ha asumido por escrito que va a asumir el coste. Las indemnizaciones económicas, la reparación psicológica, la reparación moral, la reparación restaurativa de todas las víctimas de abusos cometidos en los entornos religiosos, en los entornos de la Iglesia católica. Allí donde ya no es posible iniciar una acción judicial porque está prescrita la acción o bien porque el victimario ha fallecido. Y lo ha asumido por escrito. E insisto, hay una red de garantías que es tan mullida que primero son las diócesis o las congregaciones religiosas, pero si no responden, habrán de responder la Conferencia Episcopal de manera subsidiaria o la Confederación de Religiosos. Por tanto, yo creo que mañana se inicia el plazo. No creo que sea el momento de que nos formulemos estas cuestiones. Estoy convencido que nunca será el momento de que se formulen porque la Iglesia Católica asumirá los compromisos que por escrito ha firmado. Estoy absolutamente convencido de ellos porque además es su voluntad. Ellos quieren reparar ese daño, hacer justicia con esas víctimas que durante décadas fueron olvidadas, durante décadas fueron humilladas, durante décadas fueron orilladas, que en ocasiones ese dolor fue incluso mayor que el propio abuso. Y ahora la Iglesia está comprometida, gracias al acuerdo al que ha llegado este gobierno con ellos, en reparar esas indemnizaciones, si es necesario, de manera económica. Y, por tanto, el modelo empieza a andar mañana. Es fundamental que las víctimas acudan al modelo, porque incluso aquellas que han sido ya reparadas anteriormente por la Iglesia Católica, tanto en el plan PRIVA como en otros foros, también pueden acudir al nuevo modelo, que es un modelo que cumple con todos los requerimientos del informe del Defensor del Pueblo que emitió ante las Cortes Generales. Un modelo donde, por supuesto, que las víctimas tienen participación, donde el Estado tiene la última palabra y donde la Iglesia asume el coste y la reparación de las víctimas.